La distinción entre legalidad y legitimidad resulta ser, para empezar, una diferencia esencial en cualquier Estado democrático de derecho. Sin la diferencia entre estos dos términos, el sistema político se tornaría totalitario, motivo por el cual el mantenimiento de la claridad de la diferencia entre legalidad y legitimidad hace al fortalecimiento del sistema democrático. La legalidad pertenece al mundo de lo jurídico y se vincula a que las normas contienen siempre fuerza de ley, es decir, generan una obligación jurídica para todos los habitantes y los poderes de un Estado. La legalidad presupone que los órganos que ejercen un poder político actúan dentro de las leyes. La ley nos protege de los caprichos del poder porque es impersonal. Es el Poder Judicial el que resguarda este principio cuando revisa, a través de sus sentencias, el cumplimiento de las normas. En cambio, la legitimidad forma parte del mundo de la política y de la ética pública y pone el foco en las decisiones que toma el poder del Estado. De esta forma, mientras que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad política y ética. Se relaciona con la capacidad de un poder para obtener obediencia de la sociedad sin recurrir a la coacción, a la amenaza o al uso de la fuerza. Entonces, un Estado es legítimo si los miembros de la comunidad aceptan sus decisiones, aceptan su autoridad como vigente. Evidentemente, confundir ambos términos es fácil en la práctica y puede traer como consecuencia un sistema democrático con serias fallas que pueden llevar a gobiernos antidemocráticos. Podemos utilizar estos dos términos, tanto legalidad como legitimidad, para justificar y avalar al poder político y también para criticarlo y señalar cuáles son sus falencias. Tal como venimos haciendo hasta ahora, tanto la legalidad como la legitimidad sirven para analizar al sistema político, pero también podemos utilizar ambos términos para analizar el sistema jurídico. De esta manera sabemos que una norma es legítima cuando es justa, es decir, cuando la población la considera como que refleja los objetivos colectivos de esa comunidad y de esa cultura. Y es injusta, es decir, ilegítima, si ocurre lo contrario, con independencia de que esa norma sea válida o no. Desde un punto de vista objetivo, una norma es justa cuando es precisa y equitativa. En este caso, no son los ciudadanos los que van a evaluar esto, sino la evaluación depende del Poder Judicial. Objetivamente, los ciudadanos no determinan lo que es justo o lo que es injusto. Simplemente lo descubren cuando así se lo pone de manifiesto el juez. Este principio de equidad permite dar coherencia a la aplicación de las normas a un caso concreto. Quien aplica las normas a un caso concreto, como mencionamos anteriormente, es el Poder Judicial. Con la equidad no solo se interpreta la ley, sino que se impide la aplicación de una ley que pueda, en algunos casos, perjudicar a las personas, ya que cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse hacia lo justo, en la medida que sea posible, y complementa la ley llenando los vacíos que en ella aparezcan. Pero ¿cómo se aplica el principio de equidad al caso concreto? Se debe tener en cuenta la moral social vigente en ese sistema político, en esa sociedad particular, según los principios generales del derecho. En pocas palabras, la equidad es lo que nivela la legitimidad y la legalidad, de forma tal que ambas estén en equilibrio en un caso concreto. De tal forma, permite llegar a una solución acorde con el sistema jurídico a través del principio general en el que se apoye. Ya que a veces nos encontramos frente a dilemas en que pareciera que no pueden existir ambas al mismo tiempo. Los dilemas aparecen cuando las personas tienen que optar entre dos opciones, ambas censurables y reprochables desde el punto de vista ético. En el dilema moral se produce cuando es necesario elegir el mal menor. Un claro ejemplo de dilema moral que nos permite pensar, analizar y hacernos preguntas respecto a la legalidad y a la legitimidad es el dilema de la tabla de Carneades.
Este dilema explora el concepto de defensa propia en lo referente al asesinato. En él hay dos marineros náufragos, ambos ven en el medio del mar una tabla en la que si se apoyan pueden salvar su vida. El problema es que en esta tabla solamente entra una persona. Ambos nadan hacia ella. Uno de los marineros consigue llegar a la tabla primero, pero el segundo, que venía detrás, ve que va a ahogarse y empuja al marinero que había agarrado la tabla lejos, y así este hace que en última instancia se ahogue. El marinero que obtuvo la tabla finalmente salva su vida, y la pregunta es que si es defensa propia, ya que en el caso de que el marinero que se salvó su vida no hubiera derribado al que murió, no hubiera podido sobrevivir. Este caso permite analizar el estado de necesidad y la posibilidad de justificar el no cumplimiento de la norma.